de interés común o que casi no estudiamos en la iglesia, me pareció importante porque, bueno, el día 10 de mayo sin duda es uno de los días más especiales dentro de la sociedad en la que vivimos y sin duda lo es también para nosotros, así que pues quise también darle la importancia que se merece en cada una de las mamás de nuestra iglesia. Y por eso es que le titulé al tema número 20, ¿qué dice la Biblia de las mamás? Con base en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Hay muchos temas, hay muchos tópicos en los cuales nosotros pues no vamos a encontrar como tal una definición en la Biblia. No vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, un pasaje que nos diga una mamá es esto, una mamá es el otro, una mamá es aquello. Pero sin duda, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar ejemplos de mujeres que nos hacen ver qué es una mamá, cuáles son las cualidades que tienen, cuáles son las virtudes que tiene, sobre todo una madre, una mujer que tiene como propósito agradar a Dios. El día de hoy, hermanos, quiero que hablemos de una mujer, de una madre que tuvo la capacidad de impresionar al Señor Jesucristo. Déjenme decirles, hermanos, que durante el ministerio del Señor Jesucristo, solamente 2 personas lograron impresionarlo. Y yo quiero, hermana, que tú te preguntes esto: ¿cómo se puede impresionar a Jesús? ¿Se puede impresionar a Cristo? ¿Se puede impresionar a Dios? Sí, sí se puede. Y vamos a ver nosotros el día de hoy, hermanos, la historia o la vida de una mujer, madre, que impresionó a Cristo. Y cuando yo leo esto en la Biblia, me doy cuenta, de verdad, que si de alguna manera nosotros queremos encontrar en la Escritura un buen ejemplo de las cualidades o de las características o de las virtudes de una madre, tendríamos forzosamente que hablar de esta. Afortunadamente hay muchas otras más, pero yo quiero hacerlo porque el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, nos va a permitir entender no solamente qué es una madre, sino qué es capaz de hacer por aquellos hijos que Dios le ha dado, qué es capaz de hacer por los hijos que ella ama. Porque definitivamente no podemos hablar de una mamá si es que no hay hijos, ¿verdad? Precisamente son estos los que le dan esa virtud, esa capacidad, ese honor o ese privilegio. Dado que no es una porción larga, me voy a permitir leerla y posteriormente le vamos a desglosar a través de 4 puntos pequeños. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice la palabra de Dios así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué dice la Biblia de las mamás? Punto número 1, que habitualmente están dispuestas a todo por la vida de sus hijos, con base en el versículo 1 y la segunda parte, versículo 21 y la primera parte del versículo 22. Cuando estaba redactando esta predicación, en realidad yo no había puesto la palabra habitualmente. La verdad es que únicamente había puesto que están dispuestas a todo por la vida de sus hijos. Pero estudiando, pensando de alguna manera cuál es la realidad en la sociedad en la que vivimos, tomé la decisión de agregar la palabra habitual porque habitual nos da a entender que es lo común,
pero que no necesariamente implica que toda madre hace eso. No sé si me explico, ¿verdad? Porque lamentablemente hoy en día, pues sí tenemos ejemplos de mujeres que no entran dentro de lo habitual, es decir, que desafortunadamente, a pesar de tener el privilegio de ser madres, el papel que están desarrollando con su hijo o sus hijos dista mucho de ser aquello que le colocaría en un lugar de honor, en un lugar de respeto. Pero sí me atrevo a decir, y espero de verdad no equivocarme, hermanos, que la gran mayoría de mujeres entran dentro de este ejemplo que voy a poner el día de hoy, y por eso utilicé la palabra habitual. Nunca justifico un término, no suelo hacerlo, pero me pareció interesante hacerlo el día de hoy, porque hoy no solamente quiero predicar acerca de lo que la Biblia dice que es una mamá, sino que en uno de los puntos más adelante voy a hacer un llamado precisamente a aquellas que en un futuro van a ser madres, especialmente los adolescentes y las jóvenes, o las adolescentes y las jóvenes, por el impacto cultural que estamos viviendo hoy en día, hermanos, en nuestras sociedades modernas respecto al papel que la mujer está jugando o debe de jugar, hermanos, dentro de un hogar. Dicho lo cual, entro en materia. Dice la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el contexto, y quiero leer la primera parte del versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, es decir, gritaba a una voz elevada, tuvo la decisión de acercarse con el Señor Jesús y decía: Señor, Hijo de David. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el contexto. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo, si ustedes y yo leemos cada uno de los 3 evangelios sinópticos, y Juan, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo había estado muy ocupado en la medida en la que Él recorría las aldeas, las ciudades y cada una de las localidades en las cuales Él estaba predicando la palabra de Dios. Su fama crecía de tal manera que había un momento, hermanos, que la gente literalmente no lo dejaba, pero ni para dormir, ni para descansar, ni para comer, ni para nada. A donde se movía Jesús, la gente se movía con Él, y además de eso, hermanos, el Señor Jesús estaba para este momento de su ministerio con mucha presión sobre su persona. Primero que nada, dice la Biblia que en virtud del poder que había manifestado como Hijo de Dios, en virtud de los milagros que había hecho, a una parte de la población, que no era poca, quería tomarlo y quería convertirlo en el rey del pueblo. Dice la palabra de Dios, por otro lado, que Herodes, que había matado a Juan el Bautista, lo estaba buscando para matarlo. Por eso hay ocasiones en que ustedes van a ver que Jesús sana a alguien o hace algún milagro y le dice: oye, mira, no lo digas a nadie, ya te bendije con eso, pero calla, pero guarda silencio. ¿Por qué? Porque sabía que Herodes quería matarlo y el Señor no quería precipitar, porque sabía que aún no venía el momento para el cual Él finalmente había llegado a este mundo. Entonces no solamente tenía la presión de que algunos lo buscaban equivocadamente porque querían hacerlo rey, la presión de saber que lo estaban buscando para matarlo. La tercera, dice la Biblia que los escribas y los fariseos únicamente iban detrás de Él para escuchar sus palabras, pero no por la intención de aprender. Querían encontrar un error, querían encontrar una equivocación, querían encontrar la manera de poder tomarlo, de llevarlo consigo y acusarlo. Dice la Biblia, hermanos, como dije hace un momento, que las multitudes que lo seguían no lo dejaban descansar. Pero al final de cuentas, sabiendo que Jesucristo, ¿verdad?, era Dios y sin embargo se hizo hombre y que se cansaba también, dice que Él quiso apartarse. En alguna ocasión en particular, Él quiso apartarse, quiso ir al otro lado del mar de Galilea, quiso subir la parte alta del monte, pero no pudo estar solo, se bajó, fue a Genezaret y hasta allá la gente lo fue siguiendo. La verdad es que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que Él estaba cansado, que estaba buscando la oportunidad, hermanos, de ir a un lugar tranquilo donde pudiera estar con sus apóstoles. Dice la Biblia que había ocasiones en que Jesús le gustaba tener momentos en los cuales Él se sentaba con sus discípulos y les daba enseñanzas particulares y especiales a ellos. Y se da cuenta de una cosa: en Jerusalén eso ya no iba a poder hacerlo. No había un lugar en donde Él pudiera tomarse un momento de descanso, de receso, de ir con sus discípulos. Y entonces Él toma la decisión, hermanos,
de ir a la región de Tiro y de Sidón, en la parte marítima, vamos a llamarlo así, de Palestina. Él llega allá con ese propósito. Sin embargo, dice la Biblia, el pasaje paralelo de Mateo está en Marcos capítulo 7, no lo busque, usted léalo en casa si gusta. Dice que él quería, o más bien él no quería que la gente supiera que él llegó a la región de Tiro y de Sidón para que no lo molestaran, para que lo dejaran un tiempo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que la gente se enteró que estaba allí y fueron a buscarlo. Hermanos, y dentro de toda esa gente, dentro de toda la multitud de Tiro y Sidón, a donde había llegado la fama del Señor Jesucristo, aparece una mujer. Dice la Biblia que era una mujer cananea, de habla griega y sirofenicia de nacimiento, es decir, ella era gentil. Déjenme decirles, hermanos, que los habitantes de Tiro y los habitantes de Sidón no solamente era gente muy dada a la idolatría, sino que no se llevaban bien con los judíos. No había una buena relación interpersonal entre ellos. De tal manera que para esta mujer, hermanos, en estricto sentido, el intentar acercarse a la persona de Jesucristo para lograr tener un favor de parte de él, sinceramente era algo arriesgado y era algo difícil de poder conseguir, dada la relación que ella sabía que había entre las personas de su pueblo y del pueblo al cual pertenecía el Señor Jesucristo. Vale la pena mencionarles también, hermanos, que la Biblia no dice cómo se llamaba ella, no dice cómo se llamaba su hija, no dice cómo se llamaba su esposo, que suponemos que lo tenía. Sin embargo, lo que sí sabemos es que dice la Biblia que esta mujer estaba sufriendo, ¿verdad?, por una razón que más adelante ya leímos, y es el hecho de que tenía una hija poseída por un demonio. Hermanos, yo no sé si ustedes algún día han visto a una persona poseída por un demonio. ¿Alguien ha visto algún día a una persona poseída por un demonio? Sí. Una. Bien. Yo he tenido la oportunidad 2 veces. Y hermanos, es algo tremendo. Y para serles honesto, también. En alguna ocasión andábamos evangelizando en la calle, estábamos tocando puertas y una persona le pidió a los hermanos que estaban del lado de la acera, les dijo: ustedes son cristianos, ¿verdad? Dice: sí, es que sabemos que ustedes oran. Tengo un familiar enfermo, ¿podrían orar? Y me llaman: pastor, yo iba del otro lado de la acera. Digo: ¿qué pasó? Y ya me informaron, pasé y al parecer decían que esta persona estaba endemoniada. Desde que entré a la habitación, hermanos, es un ambiente pesado, es un ambiente difícil. Cuando entro a la habitación, era una chica, una dama muy joven, se me quedó viendo con una mirada como pocas veces en la vida, o como nunca realmente la había yo recibido. Es algo impresionante, sinceramente. Pero bueno, Dios me dio sabiduría, oramos con ella, oramos por ella más bien. Pudimos platicar un momento con su familia nos comentó pues más o menos qué le pasaba, cómo se ponía, una situación que afortunadamente no se presentó en ese momento. Y en otra ocasión lo vivimos, yo no sé si los jóvenes de mi época o hay alguien aquí de mi época cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Que estuvo aquí una persona también endemoniada y el pastor estuvo orando por ella en un salón de clases. Y fue una situación muy difícil, muy tremenda. Realmente una persona endemoniada es una persona que está sometida a una situación de sufrimiento, una situación difícil, terrible. Bueno, esta mujer, hermanos, tenía una hija que estaba poseída, hermanos, por un demonio. Y dice la palabra de Dios que cuando ella se entera que el Señor Jesucristo, hermanos, está por allí, en la localidad donde ella vive, ella deja sus ocupaciones, es algo muy interesante, deja las ocupaciones para ir a buscar al Señor Jesucristo. Y vale la pena notar cómo se dirige hacia Él. La fama de Jesús había crecido tanto que esta mujer se entera que Jesús llega allí, pero de alguna manera ella en su corazón alcanza a entender incluso algo que muchos otros no habían entendido, y es el hecho de que él no era cualquier hombre, él era alguien diferente, él era alguien especial. Deja todo lo que está haciendo, deja sus ocupaciones porque sabe que esa es una muy buena oportunidad para encontrar la ayuda para con su hija. Va delante de la persona del Señor Jesucristo clamando, es decir, con un deseo.
Yo me imagino, hermanos, no voy a exagerar, no voy a decir algo que no está en la Biblia, pero me la imagino saliendo de su casa, corriendo la distancia que haya tenido que correr, llegar con Jesús con el rostro, ¿verdad?, entusiasmado, y decir, ¡Señor! Ahora les voy a decir una cosa, hermanos. En griego la palabra Señor, kurios, es una palabra que describe a alguien de gran respeto, de gran autoridad. Kurios, de hecho, es una palabra que, si bien es cierto, se usaba también para referirse a un señor o a alguien importante dentro de la sociedad. Es un término más inclinado a referirse a Dios, a Jehová. Kurios en el Nuevo Testamento es el equivalente a Jehová. Kurios en el Nuevo Testamento es equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Así que se acerca delante de él y dice, Señor, Hijo de David. Y esa expresión, Hijo de David, dada por una mujer gentil, es decir, por alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, que aparentemente no tenía conocimiento escritural, que aparentemente no tendría por qué tener una inclinación especial hacia la persona del Señor Jesucristo, la tiene. No sé si me explico, hermanos. La muestra, es decir, esta mujer, esta madre, de alguna manera había escuchado del Señor Jesús, y en su corazón ocurrió algo que le hizo entender, que le hizo creer que esa persona era ese Kurios, era ese Señor, era ese Hijo de David, era ese ser que estaban esperando y que de alguna manera tenía autoridad para ir delante de él y que hiciera algo a su favor. Qué maravilloso es, hermanos, cuando uno puede encontrar personas en las que quizás no hay un conocimiento bíblico profundo como quizás algunos lo tienen o lo tenemos, y sin embargo hay algo. Eso poco que tienen lo utilizan para acercarse a Dios cuando tienen algún problema o una necesidad, con una confianza plena en quién es Él. Y esta mujer se acerca así a Jesús. Su pueblo, como ya dije en repetidas ocasiones, no se llevaba bien con el pueblo de Jesús, por lo tanto con el pueblo de sus discípulos, pero era una madre, hermanos, que necesitaba la ayuda para su hija. Y valía la pena el riesgo de acercarse con aquel Señor, con aquel Jesús. No le importó ser menospreciada, no le importó ser criticada, no le importó si sería rechazada. Ella estaba dispuesta a insistir, por eso clamó, necesitaba un favor. Y si era necesario, hermanos, suplicar, lo haría. Hermanos, espero que estén de acuerdo conmigo. ¿No es cierto que habitualmente las mamás son quienes luchan y dan la cara por los hijos? Sí. Sí. Son las que están en la escuela, son las que están cuidándolos cuando están enfermos, son las que están defendiéndolos de los amiguitos, son las que están cuidándolas en la noche cuando tienen miedo, son las que están dando consejos, son las que están abrazando, son las que están apapachando, son muchas veces las que están defendiendo, las que están buscando explicaciones para justificar por qué su hijo o su hija hizo o dejó de hacer algo. Incluso una madre es una mujer que no solamente está dispuesta, como esta mujer, hermanos, a clamar, a suplicar o a correr riesgos. Una madre es una mujer que habitualmente incluso está dispuesta a enterrar sus propios sueños con tal de que sus hijos hagan realidad los suyos. Están dispuestas a hacer cualquier sacrificio por amor al fruto de su vientre. Y saben, difícilmente están buscando esperar algo a cambio. Difícilmente están buscando recibir, algo a cambio. No por nada dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima. En hebreo la palabra estima es una palabra que describe algo como un tesoro, algo que tiene un valor inconmensurable, un valor grande, algo que no se puede igualar. Pues yo le pregunto a las mamás que están aquí, ¿qué precio pedirían ustedes por sus hijos, hermanos? ¿Hay algún precio que pudiera cubrir el amor por un hijo? Que te diga, deshazte de tu hijo, mira, te doy tal cantidad de dinero. Habitualmente no. Para una madre, hermanos, su hijo no tiene precio. ¿Quiénes, hermanos? Yo no sé si los libros de hoy tengan las mismas historias que los libros de mi tiempo, que aunque no lo crean, sí había libros, ¿verdad?
¿Se acuerdan de aquella historia, hermanos, de y por andar inventando, diciendo tanto rollo, luego se me van las cosas? Era una zorra la que estaba buscando su hijo, ¿verdad? Que se le pierde y va preguntando: oye, ¿no han visto pasar por aquí a una zorra bonita, delgada, con su cola respingada, sus ojos hermosos, su trompa, miren, bonita? No, vimos pasar una flaca, visca, con las patas chuecas, toda fea, roñosa. Esa es mía. Y es que para una madre, o sea, ¿cuál es la moraleja? Para una madre, un hijo es eso. ¿Sí? Yo por eso siempre les digo que soy guapo, y como todos se ríen les digo: pregúntenle a mi mamá. Y ella siempre dice que sí, no me falla. No les digo pregúntenle a mi esposa, porque ella se ríe con todos. Pero mi mamá no, ella dice sí. ¿Sí me explico? Porque una madre es eso. Para una madre, un hijo tiene un valor. Cada uno de los hijos tiene un valor incomparable. Yo hago un llamado a aquellos que son hijos, que somos hijos, a que no tengamos envidia de nuestros hermanos. Cada hijo tiene un valor distinto. Cada hijo tiene un valor diferente, y para una madre es así. Porque además las mujeres cristianas por lo menos entienden que la palabra de Dios dice que cada hijo es herencia de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, tengo unos amigos a quienes yo pues he aprendido a apreciar a través del tiempo, aunque sinceramente no tenemos mucho contacto. Ellos durante muchos años no podían tener hijos. Lo intentaron, fueron a estos lugares donde pues ustedes pagan una gran cantidad de dinero y les garantizan no sé qué alto porcentaje que van a tener un hijo, y lamentablemente no solamente no tuvo un hijo, sino que ella fue lastimada en su cuerpo, ¿verdad? Lo cual pues implicaba que ella muy probablemente ya no iba a tener un hijo. Y yo recuerdo que yo les decía desde aquellos entonces que yo estaba orando por ellos, lloraba por ellos, y a pesar de todo este tiempo, hermanos, yo seguí orando por ellos. Ellos me hablaron hace algunos meses, no recuerdo si unos 3-4 meses, me dijeron: pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Les insisto, ellos viven lejos, casi no nos vemos. ¿Qué crees? Dice: tú, te queremos dar una noticia, queremos que seas la primera persona que sepa esta noticia. Digo: ¿qué pasó? Dice: estamos embarazados. Y les dije: gracias a Dios. Mis primeras palabras fueron: gracias a Dios. Les dije: Dios no falla. Les dije: yo siempre estuve orando por ustedes. Y no quiero decir que ellos son papás porque yo estoy orando, hermanos, no. Lo que yo quiero decir es: yo les dije a ellos siempre: confíen en Dios. Yo les dije: la vida, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y si Dios quiere, se los dije, Dios les puede dar esa bendición. Porque la Biblia dice de aquí: herencia de Jehová son los hijos. Él es el que decide quién puede tener y quién no puede tener un hijo. No voy a hablar de eso en este momento. Y aquella mujer sirofenicia, hermanos, consideraba el fruto de su vientre, esa hija cuyo nombre no sabemos, cuya edad desconocemos, pero que ella amaba, sí, como algo valioso. No quería que siguiera sufriendo. Aunque no es lo más común, sin embargo, hermanos, hoy en día hay mujeres modernas que necesitan revalorar el privilegio de ser madres. Hermanos, voy a tratar de explicarme de una manera clara, y si no lo hago, por favor, cuestionenme al final o ahorita mismo, diciéndoles lo siguiente. Ustedes saben que yo como pastor, y así lo prediqué por cierto hace poco, valoro mucho el desarrollo de una mujer, mucho. Y reconozco no solamente la capacidad, sino el derecho de una mujer a desarrollarse profesionalmente. Pero sí creo, hermanos, con todo respeto, que hay algunas mujeres el día de hoy que tienen que revalorar su posición de madres. ¿Por qué? Porque una madre necesita estar presente en la vida de sus hijos. Una madre necesita acompañar a sus hijos, necesita estar con ellos. Y hoy en día, en aras de la profesión, en aras de salir adelante, hermanos, equiparándose con el hombre, de lo cual yo no estoy en contra, la presencia física se ha relegado, en el mejor de los casos, a un tercero, y en el peor, a la soledad. Es decir, niños que se quedan solos en casa muchas veces bajo algún peligro o bajo algún riesgo. Hermanos, es de todo sabido el impacto emocional
y el impacto físico y el impacto en el desarrollo que una mujer tiene sobre sus hijos. No quiero obviar el hecho de que hay mujeres que no les queda de otra porque la economía no da para quedarse en casa. No sé si me explico. No quiero pasar por alto el hecho de que muchas veces no es porque deseen tener algo más, sino porque si no lo hacen, a lo mejor son madres solteras o a lo mejor la economía del esposo no es suficiente y entonces es entendible. ¿Sí me explico, hermanos? Pero a pesar de eso, sí, hay muchos otros casos en donde no existe esa necesidad y sin embargo esa mamá no está presente, no hay cercanía con los hijos, insisto, se ha cedido a terceras personas y la mamá llega a ser una persona ausente y con poca influencia en los hijos. Cuando una mamá está ausente, hermanos, en sus hijos, entonces alguien forzosamente va a tomar ese papel de autoridad sobre ellos y va a llegar un momento en el que en la mente de los hijos de la mamá va a ser una hermana mayor, pero no una mamá. Por eso es que muchas veces vemos a los papás o a las mamás llegar a casa y le habla al niño y no le hace caso, y tiene que decirle a la abuelita, al tío, a la tía, oye, dile algo porque, o a veces ni siquiera necesita decirle, dile algo porque el tío, el cuidador, el tutor, oye, cállate, que no estás escuchando que te está hablando tu mamá. Y es cuando los hijos obedecen, porque cuando la mamá habla, ¿y por qué es eso, hermanos? Porque no están presentes. Por eso es importante. Esta mujer estaba, creo yo, ¿verdad?, presente en la vida de su hija. Es una mujer que habitualmente está dispuesta a dar todo por la vida de sus hijos. Yo no digo, insisto, que no sea el caso. Estoy hablando exclusivamente de aquellos en los que simplemente por el hecho de los bienes o de la profesión no están valorando lo importante y lo impactante que es la presencia de una madre en la vida de un hijo. 2. ¿Qué dice la Biblia de las mamás? Que habitualmente sienten el dolor de sus hijos como propio. Hermanos, yo pude ver muchas veces a mi esposa llorar cuando nuestros hijos estaban enfermos. Yo recuerdo cuando mi hijo Iván, hermanos, tenía unos meses de edad y nos dieron un diagnóstico muy negativo de su vida, como mi esposa se vino abajo en llanto, como un día que nuestro hijo menor, Daniel, se nos puso morado, verde, azul, no sé cómo, y tuve que salir con él en los brazos y como lloraba mi esposa, y yo no digo que yo no lo sentía, que yo no me espanté, claro que sí, pero no sé si me explico, hermano. O sea, una mamá tiene la capacidad no solamente de sentirlo, de estar allí, y yo le decía, cálmate, tranquila, no, pero ¿cómo voy a estar tranquila? Es que ve cómo está, es que ve qué tiene, y a veces yo no sabía si preocuparme por el niño, preocuparme por ella, pero es que una mamá es así, ¿o no? Una mamá es así. Esa madre cananea, versículo 22, se acerca con Jesús y le dice, ten misericordia de mí. Ella no estaba endemoniada, ¿o sí? Ella no estaba enferma, ¿o sí? Pero dijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué pide misericordia para ella? ¿Que la misericordia no era para su hija? Claro, pero le dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ella llevaba el mismo tiempo que su hija sufriendo el dolor. Especialmente cuando los niños son pequeños, hermanos. Una madre quisiera, yo he escuchado mamás decir, ¿qué haría yo porque yo estuviera sufriendo lo que estás sufriendo tú? Hay madres que serían capaces hermanos, me voy a regresar un poquito. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús estaba en la tierra y sanaba enfermos, echaba las enfermedades sobre sí mismo? Eso implicaba que Jesús sanara a alguien. Significaba quitar sus enfermedades y echarlas sobre sí mismo. Pues las mamás, si pudieran, harían eso. Quitarían la temperatura, el asma, la varicela, el dolor, la ansiedad, la angustia, y se las echarían sobre sí mismas.
y sus oraciones a Dios son de la misma manera. Esa madre cananea entendía que era una extraña para el Señor, que difícilmente se podía acercar a Él, pero Él expresó su necesidad: Señor, ten misericordia de mí. Ella demandaba esa misericordia, ese mover de las entrañas de Jesús para mirarla. No exigía, pero esperaba amor. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, pero dice: ten misericordia de mí, porque ella estaba sufriendo de la misma manera que su propia hija, o incluso más. ¿Y sabe por qué una mamá tiene la capacidad de sufrir más que sus propios hijos cuando están enfermos? Porque los niños no lo comprenden, los adultos sí. ¿O no? ¿Cuántas veces no tenemos un hijo? Calma, hijo, mira, espera, es que no quiero, es que me duele. Y uno, ¿qué le hago? ¿No es cierto? ¿Cómo se lo quito? Podemos comprender el amor de esa mujer para su hija diciendo: ten misericordia de mí, porque para esa madre el dolor de su hija era su dolor. Ninguna persona en el mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona como el corazón de una madre. Cada enfermedad, cada fracaso, cada tristeza, cada tropiezo, cada dolor de un hijo es el mismo que una madre vive. Son las primeras en percibirlos. Dios, hermanos, escuchen esta idea. Dios ha dejado a esas personas llamadas madres para ser sus manos, sus ojos, su boca para cada uno de los hijos. Porque difícilmente alguien más siente el dolor de un hijo que una madre. Por eso es que cada día las madres deben de ser valoradas y respetadas. No voy a sonar como los comerciales, pero hermanos, no amen nada más a sus mamás el 10 de mayo. Porque el sacrificio no lo hacen el 10 de mayo, lo hacen los 365 días del año. Valoren, hermanos, valoremos a aquellos que todavía tenemos una mamá. 3. ¿Qué dice la Biblia de las mamás? Que habitualmente nunca se rinden. Nunca se rinden por sus hijos. Versículo 23, lean conmigo la palabra de Dios. Dice así: pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, esta mujer es muy molesta, dile que se vaya, pues da voces tras nosotros. Esa mamá, hermanos, clamó por misericordia, pero por alguna razón recibió silencio de parte del Señor, y los discípulos le dijeron: Señor, cállala. Pero esa mujer, entendemos entonces que cuando le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, no lo dijo una vez. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesús se siguió caminando y ella lo seguía: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No se rindió, no se dio por vencida, porque era la vida de su hijo. Es la mamá que entra al consultorio, que busca al médico, que no viene la enfermera y dice: oiga, es que mi hija se siente mal, es que mi hija, ahorita vamos, no, pero ahorita ¿qué horas? Pero ahorita ¿cuánto? Pero es que ya me lo dijo hace 2 minutos. Señora, pero si se lo acabo de decir ahorita, pues a mí ya se me hizo mucho. Eso es una mamá no se rinde, una mamá pregunta. Una madre que ama no se rinde cuando ora por sus hijos. Hermanas, oren por sus hijos, clamen por sus hijos. Una mamá no se rinde cuando da consejos, no se rinde cuando tiene hijos rebeldes. Aunque tarden las respuestas a sus oraciones, ellas siguen adelante. Una madre nunca va a dejar de clamar, nunca va a dejar de esperar, nunca va a dejar de confiar. Tenemos un hijo ya casado, hermanos. Todos lo saben. Compartimos la casa por razones que muchos saben. Y mi esposa, oye, todavía no llega aquí. Digo: ay, pero pues no te preocupes. Casi le digo: pues ya que se preocupe su esposa. Y pasa todo el rato: oye, es que no ha llegado, es que normalmente llega a tal hora. Mi otro hijo llega a cierta hora de la noche y está esperando.
Y hasta que los dos no entran a casa, su corazón no se relaja y no se tranquila. O yo le pregunto a las madres que están aquí, ¿cuándo termina la tarea de ser madre, hermanos? ¿Cuándo dejas de preocuparte? Cuando ya salió de casa dices, uno menos. Más bien otro más, ¿no? Porque tienes que preocuparte por el coño que... El Señor no le respondía, pero la mujer seguía clamando. El Señor seguía caminando, pero ella seguía insistiendo. Los discípulos querían que la callara, pero ella no se iba a callar. Señor, ten misericordia de mí. Ella quería encontrar una solución, una respuesta, y sabía que Jesús era el único que tenía la respuesta. Hermanas, Jesús es el único que tiene la respuesta. Ora por tus hijos, clama a ellos. Ese mucho o poco conocimiento que tú tengas de Dios, hermana, úsalo para ir con Dios y para clamar con tus hijos. Me gustó mucho esta imagen. No le llames mamá, llámale super mamá. Por supuesto que sí, claro que sí, porque aún nos quedaríamos cortos. 4. ¿Qué dice la Biblia de las mamás que habitualmente tienen una fe inquebrantable? Versículos 24 al 28. Voy a leer la palabra de Dios. Entonces ella vino y se postró ante él. Las palabras ya no fueron suficientes, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a tratar de comprender la actitud y la respuesta del Señor Jesucristo. En una ocasión, dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, apunte, no lo busque, versículos 5 y 6, que Jesús había instruido a sus apóstoles diciéndoles lo siguiente: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino que primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios desde el principio ha tenido en mente y el anhelo en su corazón de restaurar su imagen en el hombre, en todo ser humano, en toda la humanidad. Dios busca la salvación de todo el mundo, pero dentro de los planes eternos de Dios, Él determinó y estableció que el pueblo de Israel fuese el primero para que, conociendo a ellos, se convirtieran en los evangelistas del mundo. Lamentablemente, el pueblo de Israel fue duro, no creyó, rechazó, de manera contraria crucificó, y por eso es que Jesús estableció la iglesia, y es que nosotros somos los misioneros o los predicadores del mundo. Pero ubicándonos en el contexto entonces de ese tiempo, no es que literalmente a Jesús no le importara la vida de esa mujer. Simple y sencillamente no era el momento para demostrarle a sus apóstoles que la oportunidad de acercarse a Él sí involucraba a los gentiles, siempre y cuando estuviesen dispuestos a acercarse con fe. La respuesta sinceramente es muy ruda, pero era una forma de expresión en aquel tiempo. Era una manera de decir, oye, un extraño no tiene derecho a sentarse en la mesa. La mesa es para los invitados, la mesa es para los de casa. Y sin embargo la mujer le dice, sí, pero aún los perrillos, aún los animales se acercan y pueden comer de las migajas. Es decir, no es tiempo de que yo te atienda a ti. Y sin embargo la mujer le dice, Señor, pero si aún me dieran las migajas, sería suficiente para mí. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante. Y qué gran fe. Si tan solo me diera las migajas, Señor, yo sé que viniendo de ti sería suficiente. Aquella mamá, hermanos, tenía un objetivo en su mente. No se ofendió. Insisto, sabía que no pertenecía al pueblo de Dios. Sabía que quizás estaba privada de los privilegios, pero insistió porque sabía que Jesús, antes que nada, era misericordioso. Su respuesta demostró humildad, pero también demostró fe. Y los discípulos fueron capaces de comprender una cosa:
todo aquel que se acerca con fe tiene la posibilidad de recibir un milagro de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Su fe, hermanos, no se quebró. Solo pidió misericordia. No era digna, pero estaba dispuesta a conformarse con lo más pequeño del poder de Cristo. Y la respuesta, hermanos, no se hizo esperar. Oh, mujer, dice, grande es tu fe. ¿Saben una cosa, hermanos? Ese tipo de fe no era común que se encontrara. Ahora la pregunta es, ¿cómo era la fe de esta mujer? ¿Se podría medir? ¿Se puede medir la fe? Sí, hermano, la fe sí se puede medir. Ahora, no hay como, por ejemplo, la temperatura donde está haciendo calor. Y yo sé que si colocáramos aquí un termómetro nos diría que a lo mejor estamos a 30 grados centígrados, no lo sé, no sé cuánto, pero se puede medir. ¿Cómo se puede medir la fe? Con base en el resultado de lo que pedimos. Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo. ¿Qué le dice? Como tú quieres. Qué diferente sería si la palabra de Dios dijera, y en ese momento su hija murió. Pero no. Dice que en ese momento su hija sanó. Hermanos, si hay alguien que tiene la capacidad de orar con fe, es una madre. Y si hay ocasiones en las cuales tiene la capacidad de orar con fe, es por un hijo. Vuelvo a insistir lo mismo. Hermanos, amemos a nuestras madres. Valoremos el papel, valoremos sus consejos, valoremos sus oraciones, valoremos sus preguntas, valoremos sus regaños, valoremos sus consejos, valoremos su presencia. En una ocasión Jesús dijo unas palabras que están en Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y esta mujer era una prueba, porque ese milagro fue suficiente para demostrar la fe de esta mujer extraña. Hermanos, este es un buen momento para animar a las mamás de nuestra iglesia a seguir adelante y para darles las gracias por el papel que cada una ha desempeñado en la vida de sus hijos. Espero que no sea el caso, pero si por alguna razón alguna de nuestras mamás no entra en lo habitual, es una buena ocasión para hacerlo. Y hacerlo con fe. Yo creo que no es el caso de ninguna de nuestras mamás, porque prácticamente las que están aquí conocen a Cristo y Él conoce sus circunstancias. Mamás, gracias por ser el instrumento de Dios para que cada uno de nosotros tengamos vida. Esa ya es una suficiente razón para dar las gracias. Hijos, a veces las mamás no tienen el tiempo, no tienen el dinero, y como dije hace rato, algunas, pero las circunstancias le han llevado a estas ocasiones, y por eso tienes que aprender a decir gracias. Conclusión: amemos a nuestras mamás. Que Dios las bendiga, hermanos.